Qué bueno tener esta oportunidad de seguir estudiando las Escrituras. Estamos haciendo un recorrido del Antiguo Testamento y vamos viendo el obrar de Dios de manera especial. Esta vez vamos a estar en Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Aquí hay un cántico especial. Vemos que un cántico en las Escrituras ha sido como un medio eficaz para transmitir un mensaje, para llevar un mensaje. La música, la poesía, llegan a la mente, llegan al corazón. Moisés, digamos, lo sabía y utilizó este medio para hacer una exhortación al pueblo. Utilizó esta forma para exhortar al pueblo. Y inicia con magnificando al Señor, proclamando quién es Dios. Vamos entonces a Deuteronomio 32, versículos del 1 al 4. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. ¿Qué vemos acá? En este cántico inicial, en sus primeros 4 versículos, ¿no? Hay una Magnificat o una exaltación a nuestro Dios. Se proclama en nombre de Dios. ¿Qué dice? Que Dios es la roca, cuya obra es perfecta. Que Dios es ¿qué? Que Dios es fiel. ¿Cuál es el enfoque entonces de esos primeros 4 versículos? Engrandecer en nombre de Dios. Engrandecer quién es Dios. Ese es el punto, ¿no? Dios es todopoderoso. El nombre de Dios tiene que ser proclamado. Se tiene que engrandecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Porque Él es perfecto. Porque todos sus caminos son de rectitud. Porque Él es verdad. Porque no hay iniquidad. Todo lo bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que podemos pensar de justicia, todo lo que podemos pensar nosotros de santidad, todo lo que podemos pensar nosotros de rectitud, todo lo que podemos pensar nosotros de benevolencia, todo eso es Dios. Y eso es lo que está diciendo Moisés. Está proclamando en nombre del Señor, está diciendo quién es Dios, su grandeza en sus atributos. Después, entonces, exalta la santidad de Dios. Miremos del versículo 4 al 6. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pues pueblo loco e ignorante. ¿No él es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Moisés, por medio de este cántico, está colocando los parámetros claros de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Pues Dios es absolutamente santo. No hay cosa mala en él. No hay desvío. No hay forma de que él engañe. No hay forma de que él tenga un juicio que no es correcto. Nosotros somos humanos y hemos pecado contra Dios. Y hemos obrado de maneras equivocadas. Y por esa razón, a veces consideramos que Dios tiene nuestras características. Entonces pensamos, como nosotros a veces mentimos,
como nosotros a veces tenemos malas intenciones, tenemos malas actitudes, entonces Dios es así. A veces tenemos ira, y nuestra ira es una ira en general no justificada y no correcta. Malos pensamientos, malas intenciones, un corazón desenfocado. Eso nos pasa constantemente. Entonces venimos delante de Dios y de alguna manera pensamos que Dios tiene algo de esto. Como que su actuar, el actuar de Dios, tiene que estar relacionado con algo de lo que nosotros somos, como hemos hablado acá, muy parecido a los dioses griegos o a los dioses escandinavos. Es esa impresión de que Dios actúa como nosotros actuamos. Pero ¿qué nos dice el texto? Que Él es la roca cuya obra es perfecta. Niños, eso no pasa en Dios. Eso no pasa en Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. No hay algo que pase que sea mal en Dios. No hay algo equivocado, ¿no? ¿Qué dice el texto? Dios es verdad. Él es verdad. No hay iniquidad. El concepto de verdad es muy importante acá, porque quiere decir que en Él está todo el conocimiento y podemos confiar plenamente en quién es Dios. Él es verdad. Él es verdad. Y no hay iniquidad en Él. No hay malas intenciones, no hay equivocación, no hay mentira, no hay maldad, no hay dobles intenciones como las que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque Él es justo y recto. Esa es su naturaleza. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios que está confesando Moisés. La corrupción no es suya. Eso es de nosotros, pero no de Dios. Las manchas o esas actitudes son de los seres humanos. Moisés quería dejar en claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eso es. La situación aquí es, Dios es Dios, los hombres estamos inclinados al mal. En nosotros sí hay pecado y necesitamos luchar contra este. En el caso de Dios no es así. El Dios de las Escrituras es absolutamente santo. No tiene mancha. Nosotros sí la tenemos. Y a veces hacemos cosas que al Señor no le agradan. La corrupción es nuestra, la santidad es de Dios. Ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empezamos un proceso de santificación, pero no quiere decir que ya estamos plenamente o que todo está bien. No, empezamos un proceso de santificación en donde necesitamos cada día ir cambiando a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Es su santidad la que vamos nosotros buscando siempre. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero es importante que con estos parámetros que pone Moisés, nosotros también los tengamos en claro. Si Dios es santo y yo pecador, entonces ¿qué necesito? Pues esa santidad. ¿Y cómo vengo a esa santidad? Pues la única manera es por medio de Jesucristo. Es la forma que Él determinó de cómo venir a esa santidad. Por medio de Cristo, por medio de su Evangelio. Ahí sí podemos venir. Podemos ser atraídos, podemos ser reconocidos y podemos estar en la paz que Dios solo puede dar. Pero no en nuestros propios esfuerzos, porque lo que estamos viendo es que la corrupción es nuestra, que el pecado es nuestro, que eso es el mal que está en nosotros. Y necesitamos entonces de esa gracia. Así, miren la pregunta que hace. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Esa es la actitud correcta, les dice. Es una reflexión por medio de este cántico especial que le hace al pueblo de Israel. Así pagáis, Diosito santo.
Dios obrando bien, tú obrando mal. Así pagáis con ese comportamiento cuando Dios es absolutamente santo. Eso es lo que estableció el Señor. Él hizo lo correcto. Siempre Dios hace lo correcto, aunque no entendamos qué es lo correcto. Estamos en un mundo difícil, en un mundo caído, que las consecuencias de este mundo es por nuestros propios pecados. Y nos es difícil comprender los procederes de Dios aún en este mundo difícil. Pero Dios obra, siempre Dios obra. Y obra en santidad, y obra de la manera correcta. Y esto es lo que nos muestra este cántico. Un Dios santo, justo, que obra para bien de su pueblo. Un Dios que no tiene falla alguna. Un Dios en el que podemos confiar tranquilamente porque su naturaleza es de benevolencia y sabiduría absoluta. Un Dios que siempre es la rectitud santa. Eso es especial. Y es algo que de pronto nosotros, como ya lo hemos escuchado muchas veces, no nos dé, digamos, nos dé mucho que pensar, ¿no? En muchos aspectos. Pero cualquiera que hubiese leído esto, bueno, y hoy en día también, ¿no? Que ha sido en los tiempos de, 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 de la antigüedad, eh, todos los dioses de la antigüedad tenían defectos y fallas. Eran dioses con características humanas. Cuando nos encontramos con el Dios de Abraham y vemos que es un Dios como el Dios que se nos presenta aquí en las Escrituras, como este canto de Moisés, seguramente los dioses, por ejemplo los egipcios, tendrían que encontrarse con una gran sorpresa, porque no es normal referirse a Dios, de esta manera como se refería al Dios de Abraham. Si ustedes leen la Biblia, los hombres que están en la Biblia son débiles, y ustedes van a ver fragilidad en ellos, pero nunca van a ver una idea de Dios de fragilidad o de error o de falla. Eso es particular del cristianismo, no es de todas las religiones. Las religiones siempre están buscando a un Dios casi humano y hombres casi dioses. Es la cosa al revés, si me hago entender. La mayoría de las religiones buscan a un Dios que tenga características humanas para sentirse identificados con él. Pero también a un Dios, pero también hombres, perdón, que tengan características de dioses. Ese era el planteamiento, por ejemplo, de los griegos en relación al hombre. La idea era cómo entonces los hombres pueden ser dioses. Y ahí es donde sale el concepto de semidioses, que ustedes de pronto los han visto en las películas. Entonces, las religiones es tratando de buscar que los dioses sean humanos y que los hombres sean dioses. El cristianismo pone a Dios como Dios y a los hombres como hombres. Dios santo, recto y perfecto, hombres débiles y pecadores que necesitan de este Dios santo y perfecto. Nos pone en la perspectiva correcta. Y este canto lo vemos acá. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque has sido benevolente, como siempre. Gracias porque eres la roca, tu obra es perfecta, tus caminos son rectos. Porque eres el Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, no hay injusticia en ti. Va en contra de todo conocimiento, Señor, de la época y aún hoy. Va en contra de todo lo que se crea, Señor, en un mundo que trata de minimizarte, Señor, o de exaltarse a sí mismo. Nos pones, Señor, en los parámetros correctos. Tú eres santo, justo y verdad, y nosotros somos débiles, ignorantes, que necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a entender esta verdad. En el nombre de Cristo. Amén.